Madre mía, Virgen de Copacabana, recibe estas canciones de todos tus devotos que vienen postrados a tus pies. Buenas tardes, bienvenidos a otra sesión desde el sótano de la historia. Hoy vamos a hablar con Luis Vera, que es licenciado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Alexis, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la Virgen de Copacabana. Entonces nos pondremos un poquito en contexto. Creo que todos en Bolivia sabemos de la Virgen de Copacabana, especialmente paseños hemos estado por lo menos una vez en Copacabana, por lo menos una vez hemos visitado a la Virgen. La Virgen de Copacabana se caracteriza por ser una Virgen milagrosa. Hay un montón de historias de gente que le ha hecho promesas a la Virgen y la Virgen les ha cumplido lo que le hayan pedido, se han hecho milagros. Se la conoce también porque dicen que es una Virgen celosa, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de la Virgen, entre ellos el hecho de que no debes ir en pareja a Copacabana, a menos que estés casado. Hay un montón de gente que peregrina en Semana Santa. El templo de Copacabana siempre está lleno de flores hacia la Virgen. Pero hoy día, Luis, vamos a hablar un poco más de la historia de la Virgen y tal vez vamos a dar un poco detalles o datos que la gente no los conoce. Entonces, ¿qué te parece si empezamos hablando un poco más sobre la Virgen de Copacabana, ¿no? Hay un montón de representaciones a nivel mundial de la Virgen María. Entonces, la Virgen de Copacabana, ¿a qué Virgen representa? La Virgen de Copacabana vendría a ser una representación neta de la Virgen de la Candelaria, que, bueno, es, como todas las vírgenes, van a venir con la conquista española. Y esta Virgen tiene su origen en Tenerife, ¿ya? Y bueno, pues muchos tienen que entender esta situación de las advocaciones marianas, ¿ya? Estas van a ser muy interesantes porque van a representar distintas épocas y facetas de la historia cristiana en España, pero cuando se llega al Nuevo Mundo vamos a ver de que esta Virgen va a tener otras representaciones. Una de las mayores características va a ser la Virgen de Guadalupe en México, pero ya viéndonos en nuestro territorio va a ser la Virgen de la Candelaria. Ahora, ¿por qué la Virgen de la Candelaria precisamente? ¿Cuál era la idea? Como muchos saben, y espero que sepan, el 2 de febrero es la fiesta de la Virgen, ¿ya? De la Candelaria. Muchas de las chicas se llaman Candy por eso. Entonces, la idea de la Virgen es una Virgen que está cargando el niño y que está coronada. Esta parte de la coronación quisiera hablarle un poco más adelante porque no es que la Virgen se la empieza a hacer en todas sus representaciones con la corona, sino de que es todo un proceso que va a venir desde la Santa Sede. Entonces podríamos decir con eso de que es una representación de la Virgen de la Candelaria, la misma que se caracteriza por tener al niño Jesús en sus brazos. Súper. Ahora, si entramos un poco más en los orígenes, ¿no? Nos dices que obviamente llega con esta idea de las imágenes de la Virgen María y demás, llega evidentemente con la colonia. Quien hace la Virgen
es Tito Yupanqui, estamos hablando de un indio. Entonces, ¿qué hay detrás de quien hace esta virgen? ¿No? Porque cuando hablábamos un poco antes de la grabación, tú mencionabas que era muy curioso que siendo un indio se le haya permitido hacer la representación de una virgen. Bueno, el pueblo de Copacabana, un lugar hermoso donde todo boliviano ha ido, no digo solo todo paseño, sino todo boliviano. Como todos los pueblos prehispánicos se dividían en Anansaya y en Urinsaya, ya recordando las clases de prehispánica que hemos tenido, en lo que es alto y bajo. Obviamente la parte más fuerte siempre va a ser Urinsaya. Ya. Entonces este pueblo ya tenía cierta cuestión con esta parte de la fe, ya habían adoptado los rasgos de la fe cristiana, pero ellos estaban diciendo de que había una mala época, una mala cosecha, que ha habido pues la caída de varios fenómenos naturales que han afectado mucho a la vivencia y a las cosechas. Y esto se atribuye especialmente en el populacho de ese entonces, de que ellos tenían pues una adoración al ídolo de Copacabana, que se describe como un tritón de plata. Bueno, específicamente es un hombre con cola de pescado. Le ponemos tritón cuando llegan los españoles porque es la forma en la que ellos lo ven o lo sienten. Entonces, cuando llegan los españoles, se tira el tritón de plata, el ídolo de Copacabana, al lago y desaparece. Y desde entonces se cree que hay como que una maldición en Copacabana. Entonces, ambos ayllus, los de Anansaya y Urinsaya, dicen hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo para que nos vaya mejor. Y tú sabes de que en ese entonces la fe hace mucho, ¿no? En todos los pueblos. Entonces los ayllus de Urinsaya, que eran los más fuertes, dicen tenemos que traer una figura religiosa, y ellos escogen a San Sebastián. Y los ayllus de Anansaya escogen a la Virgen de la Candelaria. Entonces es Tito Yupanqui quien se pone en la labor de cuenta propia de agarrar y decir voy a hacer una representación de la Virgen de la Candelaria. Entonces hace una virgen, y hace la primera virgen de Copacabana. Esto es algo muy interesante porque no es la virgen que está actualmente allá en el templo, no es la primera virgen de Copacabana que se hace. La primera está hecha de arcilla, y esta virgen de Copacabana era pues un poco tosca, no tenía la gracia de las vírgenes que vemos hoy en día en las iglesias. Entonces el predicador, el padre del lugar, que era Antonio Montoro, agarra y dice de que esta imagen no puede estar acá. Y para no ofender mucho al pueblo, agarra y le ponen un altar así en un rincón de la sacristía de la iglesia ya. Entonces Tito Yupanqui se siente pues triste, obviamente cualquiera, ¿no? Es decir, si tú haces algo con mucho cariño, amor y devoción, y que te lo pongan ahí en el rincón del cuarto, entonces te sientes mal. Pero su misma gente le dice que no se desanime, de que tiene que hacer algo más grande y que él tiene el don para hacerlo. Entonces él se va a Potosí, y en Potosí llega a parar al taller de don Diego Ortiz. Entonces Diego Ortiz era pues un capísimo para hacer estas esculturas, imágenes religiosas y también para la restauración. Entonces Diego Ortiz le va a enseñar y le va a guiar en lo que él va a hacer más tarde, y vamos a conocerlo como la Virgen de Copacabana, que va a ser una figura hecha en maguey, que es un estilo de planta, de madera. Y esta imagen va a agarrar y va a sufrir pues una serie de peripecias para llegar al lugar. Porque una vez de que Tito Yupanqui la acaba, había pues la primera cuestión de que es una Virgen Morena, así la conocemos el día de hoy, la Virgen Morena. Pero no es tan simple como el día de hoy, que tú mandas a hacer una escultura y la haces poner en la iglesia,
con el permiso de las autoridades y del padre. Lo que pasa es de que para ese entonces tiene que estar pues certificada la Virgen. Mira, contarte cuántas certificaciones ha pasado esta Virgen antes de llevarla al pueblo de Copacabana, es pues, son 1080 hojas. Justo este libro, que es de el señor Ramos Gavilán, Alonso Ramos Gavilán, nos va a contar pues cómo la Virgen ha ido de pueblo en pueblo, ha tenido que haber una serie de favores que se ha pedido a curas para que ellos agarren y den el visto bueno y lleven a la audiencia para que la Virgen pueda ingresar. Obviamente pues siempre ha habido esta crítica de que no, pues cómo la va a hacer un indio, que mejor les mandaremos una figura que se está haciendo en Canarias, que es mucho mejorcito de la Virgen de la Candelaria. Y obviamente pues nosotros la conocemos como la Virgen de Copacabana, pero ellos la conocían como la Virgen de la Candelaria. Y que no se va a ver bien. No sé si tú o los que nos están viendo alguna vez han visto a la Virgen sin ropa, que creo que es hasta un pecado, ¿no ve? Porque muy pocas personas son las que pueden vestir a la Virgen. Y ellos pues veían pues esa escultura que le faltaba un poco de gracia aún en el cuerpo, aunque tiene un rostro angelical. Pero bueno, pues Tito Yupanqui atribuye a que la misma Virgen le había concedido los favores para ablandar el corazón de estos párrocos para que le den los permisos. Y es así que se termina la peripecia de la Virgen, que ha sido acabada en 1583, pero algo interesante es de que el Templo Mayor va a empezar su construcción en 1614 y la basílica en sí se va a acabar en 1668 y mucho más adelante recién va a llegar los honores de la Virgen, que vamos a hablar creo un poquito más adelante. Súper, Luis, muchas gracias. Es muy interesante cuando mencionas que tienen que haber ciertas certificaciones, ¿no? ¿Sabemos de qué tipo de certificaciones tenían que tal vez saber? No, asumo que se tenía que tratar evidentemente de que tenga una semejanza a la Virgen de la Candelaria original, a que cumpla ciertos requisitos, pero ¿sabemos de qué requisitos hablaban? O tal vez se trataba más de una idea de tal vez querer poner trabas para que una virgen hecha por indios no sea la imagen que llegue a Copacabana. Bueno, es una serie de papeles que se tiene que seguir. No es precisamente porque él era indio, sino de que era rígida la iglesia cristiana en esos momentos, porque no hablamos de iglesia católica. Y la iglesia cristiana te ponía, pues, como tú dices, las medidas, la altura, el peso, el material en el que se tiene que estar basado, en a qué figura se tiene que parecer más o menos. El escultor tiene que estar certificado por la misma iglesia, o sea, no puede hacerlo cualquier hijo de vecino. De la misma manera tiene que venir el hecho de la necesidad de la población. E incluso aquí Ramos Gavilán habla de que en un momento se le había pedido de que la imagen ya venga con un milagro bajo el brazo. O sea, eso es pues hasta gracioso y anecdótico, ¿no? O sea, acabas de hacer la figura y te dicen ya, pues, ¿y cuál es su primer milagrito? Así. Pero lo interesante es de que sí, la Virgen de Copacabana ha tenido un milagro. Pero eso vamos a hablar más adelante, como me decías en la escaleta, sobre el primer milagro de la Virgen. Pero eran papeles de rigurosidad, así como los impuestos nacionales del día de hoy, no hay que te piden para abrir un negocio, lo mismo había para las vírgenes en el siglo XVI. Justamente lo que te iba a preguntar a continuación es este primer milagro, ¿no? Porque es una virgen milagrosa, creo que por excelencia,
si es que no lo hemos vivido nosotros mismos, conocemos a alguien cercano a nosotros que nos puede contar una anécdota, una experiencia de algún milagro de la Virgen. Pero ¿cuál es el primero? Bueno, yo diría que son dos los milagros. El primero es muy subjetivo y el segundo, bueno, igual, porque todos los milagros son misteriosos al mismo tiempo. Pero el primero va a decir de que Samos Gavilán describe de que la población de Copacabana, como decía a un principio, estaba invadida por los fenómenos naturales, el oleaje del lago, de que venían las heladas de repente, en pleno verano se te congelaba toda la siembra que tenías. Y Samos Gavilán describe la entrada de la Virgen de Copacabana como un evento realmente milagroso, ya que cuando la Virgen va atravesando el lago, el cielo se despeja y las nubes se van y es como que una luz mágica y celestial acompaña a la barcaza para llegar a la población de Copacabana. Pero el primer milagro realmente interesante en este aspecto, que no es tan subjetivo como el anterior, es de que llega pues la Virgen, ¿no ve? Entonces ya agarran y dicen, pues vamos a vestirle a la Virgen y vamos a darle la corona inicial, ¿ya? Esta corona inicial es una corona ornamental, porque la corona real se la va a dar en Bolivia en 1800 y pico, no recuerdo bien la fecha, que es en donde el Papa Pío IX agarra y le da pues la corona, ¿ya? Pero esta corona inicial, que es como que preparativa para la corona que le va a venir en el futuro, era un poco grande, ¿ya? Entonces lo que pasa es de que, como tú sabes, la Virgen está aquí, está agarrando al niño, y la cabeza del niño estaba erguida, o sea, estaba el niño así de frente, mirando al frente. Entonces, cuando le empiezan a poner la corona, agarran y dicen, esta corona le está tapando un poco la cara a la Virgen, en el sentido de que de por sí el niño le está tapando este lado de la cara, y la corona le va a tapar todo esto, entonces se va a ver así como una Virgen pirata, ¿no? Así con su parche. Entonces le dicen a Tito Yupanqui, ¿sabes qué, hermano? Agazá, bájate la Virgen, y lo voy a decir en palabras un poco más entendibles, porque lo que dicen es de que le dicen, pues, volarle la cabeza al niño, bajarle un poquito el cuello y ya. Entonces, obviamente, pues, imagínate pues lo que ha sentido Tito Yupanqui, que le digan que haga estas modificaciones a esta escultura que ya para él ya había cumplido el primer milagro. Pero lo que pasa es de que cuando el cura Montoro, que era este cura malito, ¿no? Que le había dicho primero, tu primera Virgen de arcilla era fea, y ahora va a bajarle el cuello al niño, la hace bajar del altar. El escultor con todos los ayudantes que estaban en ese momento ven como el niño gira un poco la cabeza, inclina un poco la cabeza, para evitar pues de que haya esta cuestión de que el niño le tape la cara y la corona le tape igual la cara a la Virgen. Entonces así queda la Virgen ahora. Aquí en este libro, bueno, yo creo que vamos a poner en las imágenes, de ese niño está con la cara un poco agachada, cuando el mismo autor del libro de Samos Gavilán y Tito Yupanqui, todos los testigos dicen de que el niño te estaba mirando de frente, ahora está mirando de costado. Ese se consideraría el primer milagro documentado, y tú sabes de que los milagros atrás del siglo XIX son los milagros más milagrosos, ¿no? Porque no tenemos manera de desmentirlos en el día de hoy. Gracias, Luchito. Es un poco graciosa la forma en la que cuentas, e imaginarte obviamente el hecho de
de claro que se pidan tantas modificaciones, habiendo ya una virgen que ha sido básicamente rechazada. Pero bueno, tenemos ya a la Virgen de la Candelaria que llega a Copacabana, que es aceptada por la población, aceptada por la iglesia. Y no olvidemos que esta Virgen también se caracteriza por tener un gran ajuar, ¿no? Creo que es una de las vírgenes acá en Bolivia que tiene la mayor cantidad entre vestimentas, joyas, un montón además de regalos que mucha gente devota de la Virgen le ha hecho a lo largo de los años. Y es justamente por eso que también la Virgen de Copacabana ha sufrido una serie de robos. Sí, sobre eso, la Virgen ha sufrido, pues como tú dices, una serie de robos. Sería pues largo contarte todos los robos desde la época colonial, pero voy a hablarte de los dos robos más grandes que ha tenido la Virgen, uno antiguo y uno reciente. El primero ha sido un robo descarado que la Iglesia Católica pues no perdona hasta el día de hoy, y lo ha hecho el segundo presidente de Bolivia, Antonio de José de Sucre, en 1826, y eso que estamos hablando de que es un año después de que se nombra a la Virgen de Copacabana patrona de Bolivia. Sucre en 1826 agarra y dice, no tenemos mucho dinero, y como bien lo dicen los libros de historia general, los textos, agarra y manda a confiscar las propiedades de la iglesia, porque tú sabes pues, que la iglesia era la mayor latifundista de ese entonces, ¿no? Y manda a decir, quiero que me traigan todas las joyas de la Virgen de Copacabana. Bueno, en realidad manda a traer de varias vírgenes, pero o sea, tú sabes de que con el odio los católicos agarran, no, se ha enseñado con la Virgen, con la patrona de Bolivia, ¿qué le pasa si es el militar? Pero bueno, hacen mandar traer todas las joyas de oro y de plata, que imagínate, en época colonial había más cuestión de devoción por esta cuestión de que los devotos regalaban oro, plata, joyas, ajuares, vestimentas. Y no solo te estoy hablando pues de los anillos, cadenas, collares, sino te estoy hablando de que Sucre ha mandado a pedir incluso las cuestiones que estaban hechas en pan de oro en favor de la Virgen. Como tú sabes, el pan de oro es una técnica de laminar bajo una superficie con pequeñas laminitas de oro. Es lo que vemos en los retablos de las iglesias, ¿no? Que están bien dorados. No es que están hechas de oro, sino que tienen pequeñas laminitas. Y lo mismo con la ropa de la Virgen, que tenía hilos de oro y de plata. Todo eso hace traer para que se hagan las primeras monedas de la República de Bolivia. Entonces, con todo este material se hacen las primeras monedas. No, obviamente no, pues todo el circulante que estaba en el banco improvisado central, ¿no? Pero sí ha sido una buena cantidad de oro y de plata. Aunque la verdad, viendo un poco, no creo que haya sido tanto. Es que esta parte, como te digo, es un poco debatible, porque imagínate, pues los católicos van a decir, pues eran cuartos y cuartos de oro, cuando en realidad tal vez solo eran 2 cofres pequeños. Pero bueno, ese ha sido el primer robo y el más repudiado por la iglesia, hasta que llega el robo en el 2013, que tú y yo y todos los que estamos viendo, están viendo este video, seguro lo han vivido. Este robo se va a dar en el 2013, en abril, exactamente el 22 de abril. Se va a acusar de robar 21 joyas de oro a la Virgen de Copacabana, y no solo a la Virgen, sino también que eran joyas de niño ya. Y se va a sindicar, y esto es lo más ofensivo de toda la noticia, porque en realidad el principal autor había sido el cura de la iglesia, ya, y es pues como que algo que se te viene a
a la cabeza cómo es posible de que el que tiene que ser el guardián de la iglesia agarre y zobe, y no solo había zobado él, sino se ha agarrado a una serie de cómplices, que si no me equivoco eran hasta 12 personas, que estaban involucrados en el zobo de la Virgen, ¿ya? Porque obviamente este sacerdote que se llamaba Zene Vargas, en una de sus declaraciones contaba de que pretendían vender las joyas, pero no por el oro o la plata, porque hubiera sido más fácil, creo que para él y para todos sus cómplices, agarrar, mandar a fundir, listo, así, pero él sabía muy inteligentemente de que agarrar y vender y llevar a un mercado negro, porque esta Virgen, como sabes, es de fama mundial, y decir, te vendo el anillo de la Virgen de Copacabana, y hagas y lo certifiques con las fotos, que obviamente el padre ha debido sacar N fotos, o tienes, ¿no ves? Las fotos, para corroborar la autenticidad, y en un mercado negro pues va a tener mucho, 10, 20 veces más valor que el mismo hecho del metal que contiene, ¿no ves? Entonces él y sus cómplices tenían esa idea de comerciar estas joyas con la idea de venderlas en un mercado negro bajo la consigna de que son parte del ajuar de la Virgen de Copacabana. Pero bueno, pues en ese entonces el gobierno los manda a arrestar, les hacen pues el mega juicio, recuperan parte del botín, y ha sido pues tanto la cuestión que ha sonado en Bolivia. Yo creo que todos hemos escuchado esa historia, que hasta el día de hoy se venía con la idea de ponerle pues un seguro, ¿no?, a la Virgen sobre todo esto. Y Bolivia no es ajena a este tipo de robos. Si tú vas al mercado negro europeo, hay cientos de cuadros de iglesias, candelabros, copas, cáliz que están vendiéndose así, están rotando en mercados negros, de gente que le gusta coleccionar este tipo de arte. Y no es pues tampoco tan novedoso en la iglesia católica esto, porque creo que es algo bien mero de la iglesia, ¿no? Porque ellos agarraban y se moría, ponte, un santo, y los saqueadores de tumba iban y se robaban todos los huesitos, y agarraban y te certificaban, te ponían así en un plastiquito, no plastiquito, sino en un cartoncito, así meñique de san tantos, y tenías eso tú como una reliquia, ¿no ve? Y supuestamente era milagroso y la gente venía y te venía a venerar. Pero bueno, no quiero desviarme mucho del tema. Y ese ha sido el segundo gran robo que te podría destacar de la Virgen de Copacabana. Gracias, Luis. Sí, como mencionas, es hasta irónico que el mismo guardián de la Virgen, además, si estamos hablando de una población pequeña como lo es Copacabana, un lugar en el cual además todos conocen, ¿no?, al sacerdote de la iglesia, lo cual también ha debido facilitar un poco las investigaciones y que por suerte puedan atraparlo y bueno, recuperar, si es que no son todas las joyas robadas, por lo menos una parte. Hay una anécdota, no sé si llamarla anécdota, leyenda, yo siempre la he escuchado desde niña y quisiera que también nos cuentes un poco más al respecto. Si alguna vez hemos ido a Copacabana en Semana Santa, no sabemos que, bueno, el pueblo se llena al punto en el que no hay ni siquiera a veces un lugar donde dormir. Visitar el templo es mucho más difícil, ¿no?, por la cantidad de devotos que llegan para rendirle homenaje a la Virgen, para pedirle un milagro, ¿no?, para cumplir con las cosas que se le ha prometido, y se hace la clásica procesión, ¿no?, en Semana Santa, además de en las fechas en las cuales se celebra la Virgen. A mí siempre me han hablado de que de niña mi padre contaba que
claro, la Virgen que sale en procesión del templo no es la Virgen real. Yo creo que eso a veces puede ser un poco decepcionante para los devotos que llegan de muy lejos, ¿no? Esperando ver a la Virgen y bueno, saber que es una réplica. Puede llegar a ser un poco decepcionante, ¿no? Pero claro, hay un porqué detrás de por qué la Virgen no sale de su templo. Bueno, esto va bien ligado a la fe, como tú lo dices. La Virgen no sale del templo. Incluso me atrevo a decir de que muy pocas veces sale del lugar en donde está. Si alguna vez van a Copacabana, van a ver de que el lugar donde está la Virgen es giratorio, ¿ya? Entonces, cuando la Virgen está en el altar, ahí al frente, se la puede ver y demás, pero hay épocas en las que a la Virgen se le tiene que hacer un mantenimiento, ¿ya? O sea, te estoy diciendo desde lo más pequeño, que es sacarle el polvo a la Virgen, hasta de toques un poco más complicados, como lo que son las pinturas. Recordemos de que es madera y no es algo que se queda así perdurable en el tiempo, que es lo que sin un mantenimiento correspondiente. Entonces esta Virgen va a tener este altar giratorio en donde se le va a hacer los mantenimientos, se le va a cambiar, se le va a poner los ajuares, porque es la Virgen, o sea, la Virgen debe tener más ropa que tú y yo juntos, ¿no ve? Entonces, esta Virgen no va a salir precisamente del templo, porque ya hay varios testimonios de que cuando a la Virgen se la intenta sacar en una procesión, entonces empieza a haber mayor oleaje en el lago, empieza a nublarse, empieza a llover, empieza a granizar. Y bueno, pues ahí atribuirle todas las desgracias del mundo a vidas y por haber, ¿no ve? Algunos papás, abuelos dicen, yo me he divorciado porque la Virgen ha salido del templo justo ese día, ¿no ve? Pero bueno, como tú dices, la Virgen no va a salir para nada. Incluso en el 2017, que es cuando llega la réplica de la Virgen en mosaico al Vaticano, en las entrevistas que se pueden ver, se decía de que los escultores o las personas que han realizado esta labor han tenido que hacerlo mediante la observación de la Virgen en su lugar, porque no se podía sacar. Se ha intentado hacer mediante otros escultores en el siglo XX unas réplicas de la Virgen, pero nunca se la ha sacado a la Virgen en ese sentido para hacer este tipo de trabajos, justamente porque la Virgen se enoja y a la Virgen no hay que hacerle enojar. No tienes que ir, ya sabes, con tu novio, enamorado, pareja, si no estás casado con la Virgen es celosa, es igualita que el equeco, con las mujeres igual que tienen un equeco, así que cuidado en su casa. Entonces es cierto lo que dices, de que la Virgen no va a dejar el altar de Copacabana, no lo ha dejado en un buen tiempo y no creo que en un futuro alguien se atreva siquiera a decir vamos a sacarle a la Virgen, porque es ya el lugar que se le ha dado desde inicios del siglo XIX, que es cuando se construye el Templo Mayor. Es porque esta basílica de Copacabana, la que vemos hoy en día, es de 1805, ¿ya? Y lo que te decía de que 100 años después el Papa Pío XI recién la va a coronar en 1925. O sea, cuando nosotros estábamos en nuestro primer centenario de la independencia, ¿no? Entonces, ese va a ser el último paradero de la Virgen, yo creo que hasta que el coronavirus nos acabe a todos, ¿no? Gracias, Luis. Yo preferiría creer que la Virgen nos ayude a superar la pandemia y el coronavirus y no esperar a que nos acabe a todos. Igual siempre es buena la recomendación, una vez que pase toda esta pandemia, visitar Copacabana nunca está de más. Tiene un montón de atractivos, ¿no? Como siempre, primero hay que saludar a la Virgen, pero hay un montón de lugares que visitar, sitios arqueológicos, hay un montón de atractivos de historia en Copacabana.
Y bueno, la recomendación siempre está ahí, ¿no? Gracias, Luis, por tu tiempo. Esperemos que hayan disfrutado de este programa. Yo me quedo con un montón de datos e información que antes no sabía. Vamos a dejar igual en los comentarios el título del libro y del autor para quienes quieran saber un poco más. Y esperamos verlos en una siguiente sesión. Muchas gracias por la invitación, Alexis. Hasta la próxima. Oh, madre mía de Copacabana, tu dulce ternura es tu mirada. Oh, madre mía de Copacabana, tu dulce ternura es tu mirada.